Seguimos, amigos, ustedes y nosotros haciendo este programa, transmitiendo lo más valioso de México. Pati Velasco. Iñaki Manero, gracias por estar con nosotros y por seguir acompañándonos en esta transmisión especial desde el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Estamos en Villahermosa, Tabasco, y usted puede ver las imágenes de este lugar y de esta transmisión especial a través de www.fundacionasir.org.mx y www.889noticias.mx en este museo extraordinario, este museo renovado, este museo que es patrimonio no solamente de los tabasqueños, sino también de todos los mexicanos. Y para hablar acerca de este museo vamos a comenzar platicando, y le agradecemos que se tome su tiempo, el trabajo, porque el trabajo de los arqueólogos es realmente exhaustivo, ¿verdad? Está aquí con nosotros el arquitecto Rebeca Perales. Ella es directora de Patrimonio Cultural de este Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Arqueóloga, gracias por platicar con nosotros un rato. Muchas gracias a ustedes por estar en este museo totalmente renovado, modificado, cambiado. Entró en un proceso de renovación arquitectónica y estamos en un proceso también de renovación museográfica, ¿no? Y de un cambio en el guión científico. No sé cuántos habrán conocido este museo, tiene ya 32 años, es un museo que se abre al público en el 80, aunque tiene sus antecedentes en el antiguo museo del Estado que estaba frente a Plaza de Armas y que conocemos como Museo Arqueológico de Tabasco. Entonces, bueno, este museo lo inicia el maestro Carlos Pellicer Cámara, más o menos como en el 47, es invitado por el gobernador en aquel entonces, Francisco Santamaría, para poder hacer un museo donde exponer toda la riqueza arqueológica que se encontraba en el territorio de Tabasco. Y bueno, el maestro Pellicer, que no era arqueólogo como muchos dicen, no era un arqueólogo, era un aficionado, era alguien que amaba el patrimonio de México, y pues se da la tarea de recorrer el territorio del estado para recuperar algunos monumentos arqueológicos que estaban ya identificados y que estaban quizás en proceso de destrucción. Entonces, la idea era traerlos de los sitios arqueológicos que en ese momento no estaban siendo investigados para exponerlos dentro del museo. Pero él no solamente se dio la tarea de recorrer el estado y recuperar obra arqueológica del estado, sino que ya tenía él también una colección, que en aquel entonces muchos tenían colecciones particulares, aunque ahora ya hay la posibilidad de tenerlas, pero registrarlas ante el INAH. Y también se da la tarea de recorrer algunos museos de la República Mexicana para hacer lo que él llamaba o llamó durante mucho tiempo un museo arqueológico o un museo nacional en provincia, ¿no? Y entonces, bueno, el resultado ahora es este museo que está en este proceso de remodelación, ¿no? Cuando vengamos de visita al museo, arquitecta, ¿qué no podemos dejar de ver? En realidad toda su obra. Les decía yo, tiene 32 años. El museo entró en esta etapa de renovación arquitectónica y museográfica, y la idea ahora, los museos antes eran como museos en los cuales prácticamente la manera en cómo estaban exhibidas las obras te llevaban como por un caminito que no podías perderte, o regresabas y volvías a ver lo mismo, o seguías y hasta el final, a la salida, ¿no? Muy conductual. La idea ahora, por lo menos en este museo, en este proceso, es que la gente pueda pararse frente a un objeto, convertirse en un intérprete del objeto, sin dejar luego de leer lo que la cédula te dice del objeto, ¿no? ¿Qué no puedes dejar de ver? Yo creo que nada. La obra por sí sola, si no tuviera una museografía, se vende, ¿no? Son obras de arte, algunos hechos en jadeíta, otros hechos en concha, en estuco, en piedra, de distintos materiales, y prácticamente, aunque sí hay piezas que son como un ícono que representan el estado de Tabasco, como son las cabezas colosales, ¿no? Hay una vasija que le conocemos como la vasija caracol, un portaincensario que no es de aquí, es de Palenque, pero todos los portaincensarios que proceden de las cuevas de Tabasco y que son una verdadera maravilla. En realidad uno puede dejar de ver absolutamente nada, ¿no? La idea es que ahora tenga una temática y uno pueda recorrer la parte olmeca y la parte maya, todo lo que se vaya a exponer de Mesoamérica, sin que te vayas sin haber recibido un conocimiento, y tú sin haber
sin haberte perdido de esa experiencia de la interpretación del objeto. Sí, porque de entrada nos saluda una cabeza olmeca sonriente. Yo no sabía que la sabía sonriendo, enseñando los dientes, ¿no? Y está también esta piedra del caminante que es maravillosa, ambas de la venta, y es donde empezamos a ver la historia, ¿no?, de Tabasco, la historia antropológica de Tabasco. Y bueno, también estamos platicando, también se encuentra aquí con nosotros el arqueólogo José Luis Romero, que es representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, arqueólogo. Gracias por venir a platicar con nosotros un rato. Ustedes por invitarme, buenos días. Buenos días, y platíquenos de la estela maya que justamente se encuentra en este museo, Carlos Pellicer. Bueno, hay varias estelas mayas en este museo, pero la que llama especialmente la atención por la fecha no es una estela, es un tablero, le llamamos nosotros un tablero, es una lápida que estuvo adosada a un muro en el interior de una construcción, a diferencia de las estelas que son monumentos públicos externos, que están en medio de plazas. ¿Qué les puedo decir? Llegó acá en 1958, estuvo desde el inicio de este museo, estuvo en una sala que se llama la Sala de Piezas Selectas, que era una sala que reunía las piezas de mejor calidad artística, y bueno, se veía porque se veía muy bonita, ¿no? Estaba muy bien conservada, a pesar de que le faltan algunas partes, y hasta allí, ¿no? En los 80s comienzan a interpretarla, a leerla, y a partir de unos 6 años comienza la atención sobre esta pieza, porque hay una fecha al final de esta pieza que nos toca mucho, ¿no? Corresponde a una fecha actual, ¿no?, que va a ocurrir en pocos meses. Es el 23 de diciembre de 2012 y es un bactún, pero ese no es el tema principal de la pieza. La pieza habla de un hombre que nació en el año 612, que se convirtió en gobernante de un sitio que se llama El Tortuguero, que está a 50 kilómetros de Villahermosa. Se llama Balamajau, y en el año 644, 29 de noviembre de 644, se convierte en gobernante a los 31 años de edad, y a partir de allí comienza una historia de 25 años, que es lo que nos narra esa pieza, desde que este hombre se hace gobernante, a los pocos meses comienza a atacar pueblos vecinos, ¿no? Y la primera población que ataca se llama Oxtecú. Es un sitio que todavía no está claramente identificado en el registro, no sabemos dónde está bien. Hay decapitaciones, hay otro ataque a otro poblado que no se conoce también el nombre, falta un fragmento de la inscripción, y finalmente 5 años después ataca Comalcalco. Pero Comalcalco está a 100 kilómetros en línea recta de Macuspana, de Tortuguero. Entonces, eso ya nos está marcando una idea, o preguntándonos, o hacernos preguntar cuál era la organización que tenían para armar un ejército y trasladarse 100 kilómetros a hacer la guerra con otro pueblo, ¿no? Bueno, a partir de esto sigue habiendo otros eventos, ¿no? Narra unos acuerdos que se hacen, hace relación a otros convenios o a otros acuerdos que establecieron muchos años atrás, hacia 353 a.C. Finalmente habla de la dedicatoria de una casa por fuego, que suponemos es la casa donde estaba resguardado el monumento, y a partir de ahí, bueno, nos está hablando ya del año 669 después de Cristo, y a partir de allí nos cuenta, faltan 2 días, 9 meses, 3 años, 8 catunes y 3 bactunes para que se cumpla el Bactún 13, que es la fecha que coincide con el 2012, ¿no? Con el 23 de diciembre de 2012. En ese caso, se separa del relato histórico y se convierte en un relato mítico, porque habla del descenso o de la visión de un dios, o de los ornamentos de un dios llamado Oxtecú, que está relacionado con los finales de los periodos, con las guerras, con el momento de la creación del universo. Y ahí concluye la pieza. Esa es la historia de la pieza.
Esa es la pieza que genera toda esta polémica del supuesto fin del mundo, entonces. En ningún caso habla del fin del mundo, es una deducción basada en muy poco conocimiento del calendario. Ocurre que la fecha de inicio del calendario maya, que los mayas la establecen en el año 3114, ellos la anotan de la misma forma que anotan ahora el Bactún 13. Es el Bactún 13, Catún 0, año 0, mes 0, día 0. ¿No? Y esa es la fecha que ocurrirá el 23 de diciembre de 2012. Aunque matemáticamente sea todo 0, ellos inician con un 13, con un Bactún 13. Entonces, ahora que se cumple el Bactún 13 otra vez, que se cumple por primera vez un Bactún 13 desde esa fecha 0, ellos ellos tienen una idea de que el inicio del Bactún 13 en el inicio del calendario y el cumplimiento o el completamiento del Bactún 13 ahora en 2012 cierra un ciclo que los mayistas nunca han reconocido, que hablan de 5.125 años, ¿no? En realidad para los mayas eran 5.200 años de 360 días, pero eso no quiere decir que vuelva a iniciar otra vez el calendario, ¿no? Después de un Bactún 13 seguirá un Bactún 14 dentro de 400 años, un Bactún 15, un Bactún 16, hasta completar un Bactún 19, y después sigue una cifra más en el calendario que es un Pictún. Pero eso ocurrirá en 2.800 años después de ahora, ¿no? No creo que nos toque verlo. No creo. Es increíble cómo ustedes, los arqueólogos, pueden leer información de una piedra. Vamos, en México, en Mesoamérica, no tuvimos una piedra Rosetta, ¿verdad?, para aprender a descifrarlo. ¿En cuánto tiempo pudieron sacarle esa información a este tablero del tiempo maya? Bueno, la lectura de los glifos mayas inició desde Fray Diego de Landa, ¿no? Desde el siglo XVI. Él dio los primeros pasos, él anotó los nombres de los meses, los nombres de los días, anotó el sistema calendárico como lo conoció él, y preguntó a alguien a quien ya le habían enseñado a hablar en español, a escribir en letras latinas y a escribir en latín incluso. Le preguntó cómo se escribe en maya algunas letras. Entonces, para Fray Diego de Landa solo había la idea de un abecedario, de un alfabeto, y entonces comenzó a preguntar cómo se escribe A. Y entonces el maya le escribió el símbolo que había para la letra A o para el sonido A. Y luego le preguntó cómo se escribe B, y el maya le escribió el sonido o el símbolo para la palabra B, camino. Cuando preguntó por la letra C, el otro hombre, que no entendía por letras sino por sílabas, claro, y por palabras, escribió el nombre del mes Tzek, y así se fue. Y entonces durante muchos años no se confiaba mucho en esa información, hasta que se descubrió que no era un abecedario, no era un alfabeto, sino era un silabario. Y entonces era un silabario incompleto, ¿no? Porque se había reducido a 24, a 28 símbolos, cuando los mayas tienen arriba de 800 símbolos, ¿no? Este tablero que nos platicaba, ¿por qué está en Tabasco? ¿Dónde se encontró exactamente? Se encontró aquí muy cerca, a 50 kilómetros de Villahermosa, en un lugar que se llama El Tortuguero. Era un sitio arqueológico, es un sitio arqueológico, está muy destruido por la recolección de piedra, de modo que ya no se identifica arquitectura, pero Carlos Pellicer lo trajo para acá. Ya desde 1925 habían localizado algunas estelas, y todas esas estelas que había localizado Franz Blom en 1925 las trasladó acá, de modo que ahora es prácticamente lo único que nos queda de evidencia de ese lugar. Pues
Qué bárbaro, qué interesante y cuántas cosas aprende uno, ¿no? En los museos. Y en un lugar ya nos platicaban el día de ayer, ya nos platicaban hace unos días sobre que en la ciudad de Villahermosa pues encuentras una gran cantidad de museos y es de las ciudades donde mayor cantidad de museos encuentras y el aprendizaje está a la vuelta de la esquina, ¿no? Simplemente es cuestión de buscarlo y hablar con las personas adecuadas. Muchísimas gracias, arqueólogo Rebeca Perales, directora del Patrimonio Cultural, y arqueólogo José Luis Romero, representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias por esta plática. Muchas gracias a ustedes por venir y por tomar este espacio para difundir la cultura en Tabasco. Muchas gracias, arqueólogo. A ustedes. Continuamos juntos transmitiendo lo más valioso de México. Esto es el programa de Fundación ASIR. Iñaki Manero. Pati Velasco, continuamos.